Multimedios Entretenimiento. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. Una tarde más que nos honran con su presencia en Aquí y Ahora Qué. Y el día de hoy nos trajimos un tema que ha sido como a solicitud. Nos van escribiendo y nos van mostrando cuáles son como algunos intereses que tienen con respecto al abordaje de diferentes temas. Y ahí vamos poco a poco, Rafa y yo, cubriéndolos en medida de las posibilidades todos. Así que el día de hoy nos trajimos un temazo, pero antes, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Zoom. Y sí, vean, por supuesto que cuando nosotros hablamos de educación de los hijos, hablamos de muchísimas cosas. A veces pensamos en normas, pensamos en estudio, pensamos que coman, pero hay tres grandes temas en los que creo que se impacta poco y forman muchísimo. Vida sexual, alcohol y vida afectiva. Y si me preguntaran a mí, los pondría en este orden. Vida afectiva, vida sexual y alcohol u otras drogas. Vivimos en un país, ¿verdad?, en el que socioculturalmente, si perdió tu equipo, tomamos. Si ganó, tomamos. Si hay un bautizo, vela, boda, 15 años, funeral, tomamos. Y entonces resulta que después nos sorprendemos como en este doble discurso social de que mi hijo se fue a echar unas birras o se tomó unos tragos. Y creo que el tema, vamos a ver cómo sigue nuestra conversación, pero yo soy de los que cree que no podemos cerrar las panaderías para que la gente no se engorde o que quitarle los carros a la gente para que no se mate en carretera. Así es, y es importante que empecemos a informarnos, es importante que empecemos a educarnos, porque muchas veces todo este tema o todos estos temas son como tabú, existe como un silencio, como no, esto no es con mi hijo, no, esto no es con mi hija, en mi familia no pasa eso, y no es cierto. Estamos hablando de las familias latinoamericanas, estamos hablando de realidades que se están dando todos los días en nuestro hogar, y de ahí la importancia de que lo podamos conversar. Y me encanta este enfoque porque hemos pensado, ¿verdad?, que el alcohol en la adolescencia o el consumo de drogas en la adolescencia es para cierto estrato social. Y miren que resulta profundamente interesante que suele incluso a veces en estratos económicamente más holgados, ¿verdad?, los factores de riesgo de consumo de alcohol y otras sustancias incluso podrían llegar a ser muy altos. Hoy en ¿Y Ahora Qué? Queremos hacer un abordaje para vos como mamá, como papá, como abuelo, como abuela, como tía, que aprendamos a hablar de estas cosas. Pero también Zoom nos lleva a otra cosa. Y si yo soy el que toma, si yo soy el papá, si yo soy el tío, el abuelo, entonces estos psicologuitos de ahora que hablan de que tomar es malo y estas carajadas. Pero lo cierto es que el alcohol, como incluso hemos visto, está asociado a conductas de riesgo en carretera, está asociado a patrones de violencia intrafamiliar, está asociado a embarazos no deseados. Es la cultura del alcohol negativa, genera una multiplicidad de problemas en el marco personal y en el intrafamiliar. Situaciones de riesgo, precisamente como las que estás mencionando, que al final generan dolor, porque mentira que todo esto que está mencionando Rafa genera algo positivo en algún momento determinado. Entonces, ¿qué tan vinculado de verdad está a celebraciones de manera positiva? Porque siempre terminamos en un conflicto, siempre terminamos haciendo que los índices de violencia aumenten, que los riesgos aumenten. Entonces, es importante que empecemos a educarnos como adultos para entonces ir a educar a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes. Y por eso elegimos el tema de hoy. Sí, y además, bueno, está con nosotros una colega que trabaja precisamente en esto, pero antes de presentárselas, resulta interesante, mito, de momento no es afirmación, ni siquiera pregunta, lo voy a plantear como mito en realidad.
¿Será que si yo le hablo a mi hijo de alcohol a los 15 años, a los 16 años, será que si yo le permito hacer una sana administración del alcohol, lo voy a hacer borracho? ¿Será que si yo le hablo de sexo, entonces se va a poner un condón o me va a ir a embarazar a alguien o mi hija va a salir embarazada? ¿Mito o realidad? ¿Será que poner el tema sobre la mesa y hablar de administración y educación para el consumo de alcohol es un factor de riesgo? Porque sigo creyendo que en América Latina somos especialistas en evadir y somos especialistas en crear monstruos en torno al afecto, al sexo y al alcohol. Totalmente. Y entonces ahí otra pregunta que también nos podríamos hacer es, ¿a quién le corresponde hablar de este tema? ¿Le corresponde al sistema educativo? Y seguimos en la posición de el gobierno tiene que asumir, el gobierno tiene que, o este tema es un tema de hogar, donde tenemos que empezar a revisar cuáles están siendo nuestras conductas, cuál es nuestra educación y cuál es nuestra forma de comunicarlo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y esto nos pone entonces frente a otra realidad. Hijo o hija de agresor o agresora será agresor o agresora. Hijo de alcohólico o alcohólica necesariamente será alcohólico o no. Y lo que pretendemos hoy, entonces, ¿y ahora qué? Es discutir este tema con vos. Porque creo que hablar de alcohol es hablar de vida. Y hay un grupo importante de muertes en carretera asociados al alcohol, de hombres o mayores de edad que empezaron sus patrones de consumo en promedio a partir de los 12 a 14 años. 12 años, es así, es real. Por eso ahora que mencionábamos 15 y demás, no, 12 años, vamos a devolvernos todavía un poquito más, vamos a irnos a edades más tempranas, donde es importante que empecemos a tomar conciencia. Y bueno, para poder abordar el tema del día de hoy nos acompaña Ileana Monge, una colega psicóloga, especialista en el tema de alcohol, drogas y demás. Muchísimas gracias, Ile, por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora. Encantada. Ile, 12 años, es un niño. Sí. Pero se está dando esa realidad, se está empezando a consumir a edades tan tempranas como los 11, 12 años, ¿o es un mito? No, en realidad pues es así como ocurre. Sin embargo, es una realidad que hemos querido encubrir porque a muchas personas adultas pues no nos conviene afrontar el tema de consumo de alcohol que se da en nuestro país, y yo creo que en Latinoamérica entera. Según datos de la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que estudia los patrones de consumo en las personas en general alrededor de las sustancias, pero específicamente refiriéndonos a los adolescentes, el 54% de los adolescentes en nuestro país, en Costa Rica, ha consumido alcohol al menos una vez en su vida. Este dato también tiene una perspectiva positiva. ¿En qué rango de edad se da eso? A partir de los 11 años de edad. Ya podemos estar hablando de que al menos han probado alcohol alguna vez en su vida. Ahora, habría que preguntarse también de dónde adquieren la sustancia. ¿Cuál es este primer lugar donde se prueba el alcohol por primera vez en sus vidas? En charlas directamente con ellos indican que es en el hogar, y después asocian el consumo de alcohol con festividades, y festividades que implican cierta unión familiar. Igual hay un porcentaje de adolescentes que han decidido no probar la sustancia, aún siendo niños, niñas o adolescentes. Sin embargo, vamos a enfocarnos en ese 54% que sí ha que además me parece alcohol. Bastante alto el porcentaje. O sea, estamos hablando de un porcentaje realmente significativo, porque sí, este dato es de Costa Rica, este dato es de nuestro país directamente, 54%. Estamos hablando de más de la mitad de adolescentes probando licor. De cada 10, 6 prácticamente han probado. De ese 54%, el primer contacto es intrahogar. Entre los 11 y los 12 años, el 54% de los adolescentes ha consumido alcohol. ¿Y cuánto de ese 54% desarrolla una conducta problemática respecto a la ingesta de alcohol? Bueno, vamos a desmenuzar ese 54% de acuerdo a los datos de la FLACSO. De ese 54%, un 34% ha consumido alcohol en el último mes. Un 6,6%, o sea, cerca del 7% se ha embriagado. Y un 17%... Al menos una vez en el mes. Al menos una vez desde que probó alcohol.
prueba. Y un 17,3% del total, o sea, de ese 54%, continúa un consumo. Y este consumo implica que exista cierta coordinación entre su grupo de pares para poder darle continuidad. Sí, estamos hablando de cifras que sí realmente son alarmantes. Y que son preocupantes. Tenemos que irnos un momentito. Estamos hablando de consumo de alcohol, la adolescencia y el papel de la familia en ¿Y ahora qué? Regresamos con más en un instante. Buenas noches se nota, porque Saba Buenas Noches te ofrece 4 opciones de comodidad y protección para que durmas toda la noche y logres lo que te propongas al despertar. Saba, libertad de sentirte cómoda. ¡Pita el árbitro! ¡Vamos al fútbol! Apoyemos a nuestra selección nacional en el encuentro contra la selección de Curazao. Este 14 de noviembre desde las 4:30 de la tarde. ¡Viva las emociones por Multimedios! Somos deporte. Somos el 8. Somos más. Este jueves estás invitado a disfrutar de un programa lleno de pica pica, de concursos y de invitados en La Roncha a partir de las 3 de la tarde. Nos ponemos la roja de la Cele y disfrutamos de la previa del partido Curazao-Costa Rica, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Telediario con Natalia García. Lunes a viernes, 7 de la noche por Multimedios. Somos noticia. Somos el 8. Somos más. Estamos en ¿Y ahora qué? Hoy estamos hablando de consumo de alcohol en nuestros hogares y particularmente en los adolescentes, y nos vamos a dar cuenta que de pronto esto podría ser un espejo de 3 grandes áreas: el espejo de la familia, el espejo de chicos que replican esto en su entorno y el triste y lamentable espejo de la ausencia de formación. Sigo creyendo que nosotros somos una sociedad que se especializa mucho en poner reglas o castigar, pero ¿cuánto invertimos nosotros en formar? ¿Cuánto invertimos nosotros en trabajar? ¿Y ahora qué? Nuestro objetivo con este programa es darnos cuenta de que hay una realidad muy fuerte. Casi 6 de cada 10 adolescentes, es 5.4, yo lo voy a tirar a 6, está consumiendo alcohol, al menos una vez en este periodo de la adolescencia. Sí, y tiene que ver con muchísimos factores y es importante que hagamos conciencia de estos factores, pero de verdad lo más importante para nosotros es el tema de educación y ese es, como bien dice Rafa, nuestro objetivo, poder llevar esta información para que empecemos a trabajar en esa reeducación, porque ni siquiera es educación, es reeducarnos a nosotros para entonces poder hacerlo de manera positiva, de manera sana. Ahora, Ile, nos fuimos en el primer bloque, estamos muy claros. O sea, hay consumo. Casi el 50% de cada 10 chicos está realmente consumiendo. Ahora, hemos asociado de que el consumo de alcohol
los factores de riesgo están en hogares, ¿verdad?, que son un desorden y que hay violencia. Disfuncionales, pobreza, desintegración. Abandono. Y entonces hemos pensado que el consumo de alcohol en la adolescencia está asociado, que no digo que no, pero mito o realidad. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo en cualquier situación o cualquier estrato social? Bueno, todos los que mencionaron, pero igual podría no pertenecer a una de estas situaciones. Creo que el más importante y el que generalmente los padres de familia queremos obviar porque implica meternos como con otras familias es la presión de grupos de pares. Es sumamente importante en la decisión de consumir alcohol y cualquier otra sustancia. Y entendiendo grupos de pares como los amigos. Los iguales de nuestros hijos. Los iguales, los compañeros del cole, los compañeros de la escuela, inclusive los amigos del barrio, son ellos quienes realmente motivan el consumo y dónde conseguirlo y de qué forma hacerlo. Sí, la necesidad como de poder encajar en el pertenecer al grupo, también tener alguna posición, ¿verdad? Darnos valor dentro del grupo. Y a los padres de familia nos cuesta mucho este tema porque no queremos meternos con los hijos de nadie. Perdón, o podemos tener la otra característica. Es que en mi casa nadie toma. Aquí no hay guaro en esta casa, ¿por qué le tengo que hablar yo de esto? Sí, bueno, en realidad lo que no se habla en la casa, pues ellos lo van a conversar afuera y lo van a conversar precisamente con ese otro. O lo van a buscar en aparatitos electrónicos. Claro, la influencia a través de redes sociales es muy fuerte porque de pronto pareciera que todo el mundo tiene una vida social mucho más activa que la que yo tengo, y yo quisiera ser invitada a fiestas si tengo 15 o 16 años y entonces suben fotos, suben stories y la gente está viviendo la vida y de pronto yo qué estoy haciendo. Ese querer hacer también nos lleva como a implicarnos en este tipo de eventos que sí está el alcohol incluido. El factor de riesgo desde tu trabajo que consideras, están todos los que mencionamos, y yo, pero entonces el grupo de pares se vuelve significativo. Absolutamente. Tenemos que conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y cómo a veces nos cuesta esa parte, y cómo a veces nos cuesta ir y por un tema de tiempo o por las razones que sean, ir a buscar quiénes son los amigos, escuchar cuáles son sus historias, y cuando digo sus historias no solamente me refiero a su historia de vida, sino a la percepción de su mundo, ¿verdad? Esto se nos dificulta a veces. Y pienso también, acá, hablando de los amigos, del entorno social de nuestros hijos, que no sabemos quién es el papá, este tipo de cosas. A ver, me perdona si a alguien le caigo mal, y estas cochinadas a veces del reggaetón, ¿verdad? De vamos a tomar y te lo voy a reventar. Dame tu cosita. Todo este montón de esta cultura de sexo, alcohol, placer, ¿verdad? Sin supervisión alguna. Sí, sin ninguna guía, además. Y en realidad, cuando yo he conversado con padres de familia y con adolescentes sobre el alcohol, y mi primera gran pregunta es ¿qué es el alcohol? Generalmente lo que me responden es, bueno, una serie de cócteles, marcas, tipos de bebidas, y obvian que se trata de una sustancia que puede modificar inclusive la forma en la que nosotros pensamos. Ejerce un cambio directo en lo que es nuestro sistema nervioso central, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si nuestra percepción se ve alterada, ¿de qué forma se modifica la manera en la que reaccionamos ante nuestro entorno? Sí, y esto me lleva a pensar en esto, Ileisu. Nunca hablamos de alcohol. No. Nunca hablamos de alcohol. Pero el día que llegó borracho o llegó borracha, entonces le quitamos el teléfono. Lo revisamos. Lo olfateamos, le pegamos, no lo dejamos salir, ¿verdad? Y yo diría, ¿y para qué? ¿Verdad? Porque esto quiere decir que el chico ya tiene un entorno del cual yo no tengo una sola idea y que lo va a volver a hacer. Porque ahora lo va a hacer además con enojo, ¿verdad? Porque no hay como esta conexión, esta comprensión, esta vinculación, sí. O va a mejorar la estrategia para que ya yo no me dé cuenta. Entonces me voy a quedar a dormir en la casa de...
o las famosas fiestas. A mí este fenómeno de las fiestas realmente, porque lo he visto en consulta muchísimo, me imagino que vos también, Rafa, por supuesto vos, Ile, el tema del proceso de organización que tienen de las famosas serenatas. Es impresionante porque hacen todo un banquito y van, la logística. Y van como cobrando cuota y demás durante un año consecutivo para comprar licor para ese día. Bueno, estas son las famosas vacas, las micas, los gets, los puestos, y entonces uno no sabe muy bien como padre de familia a qué se refiere, qué es una mica, qué es una vaca, qué es un get. Contanos porque yo seguí con la serenata. La mica, la vaca, el puesto, el get, es precisamente eso, hacer un fondo de dinero colectivo para conseguir alcohol. Y generalmente tienen una persona que les compra el alcohol, y quien les compra el alcohol tiene autorización, cédula para comprar alcohol. ¿Quién es esta persona? Puede ser un mayor de edad que esté en un año más elevado, casi saliendo del colegio, un hermano, una prima, alguien que esté vinculado. Yo supe de una fiesta que organizaban y quienes lo compraban eran padres de familia. Y ¿también? Cobraban entrada para su casa. Incluso pienso en los colegios técnicos, que en 12º ya muchos de los chicos son mayores de edad. Tal vez sea muy interesante, ¿verdad? Porque siempre pensamos en los patrones de consumo de alcohol como un momento oscuro, perdido. ¿Cuáles son los patrones de consumo de los adolescentes más frecuentes? ¿Dónde consumen más alcohol? Bueno, generalmente son en este tipo de actividades que son en la casa de alguien. O sea, esta casa le pertenece a alguno de los padres de familia. Es muy poco frecuente que esto se dé en parques, como solía pasar hace muchos años, quizás en nuestra época. Ahora es en casas, y en estas casas también pasa algo interesante, y voy a retomar el tema, el de consumir bebidas con mayor concentración de alcohol para obtener un efecto como más inmediato, pero que sean de un sabor placentero. Y acá vienen todas estas bebidas alcohólicas saborizadas que tienen un alto porcentaje de alcohol, o cervezas que no son las habituales, que contienen mayor porcentaje de alcohol. Si tenemos una bebida que contenga un 14% de alcohol, entonces quizás no la podemos tomar entre 2 y 3, su costo es más elevado, pero vamos a conseguir un efecto más inmediato por la concentración de alcohol. ¿Los adolescentes toman porque les gusta o estamos buscando un efecto enervante, desorganizante? Creo que es interesante. Placentero de momento. Maravillosa pregunta. Y con eso vamos a venir después de la pausa a su espacio. ¿Y ahora qué? Regresamos con más. Jueves estás invitado a disfrutar de un programa lleno de pica pica, de concursos y de invitados en La Roncha a partir de las 3 de la tarde. Nos ponemos la roja de la Cele, y disfrutamos de la previa del partido Curazao-Costa Rica, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. Este 14 de noviembre, ¡vamos al fútbol! Viva las emociones de cada jugada con el narrador de Costa Rica, Cristian Mora, el mejor staff de comentaristas y el mejor análisis. En televisión abierta, la señal de Canal 8 llegará a todo el país para que nadie, absolutamente nadie, se pierda los detalles de este gran encuentro. Costa Rica versus Curazao, 14 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Vía Multimedios, Canal 8. Somos la selección. Somos el 8. Somos más. Fútbol al día cambió. Todos los morados, venga y tráigame todo el pañalito y todo, porque estoy enchilado, morados, estoy enchilados. Somos crítica, opinión, debate. Porque no solo somos polémica.
el campeonato nacional sirve y sirve de mucho. No solo como reflejo de lo que tenemos, sino también del buen nivel que estamos tomando. Tenemos secciones, invitados y más profundidad. Con Josué Quesada, Diego Obando y los goleadores históricos Jacqueline Álvarez y Víctor El Mambo Núñez. Recuerde, nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche por Multimedios. A mí no me va a pasar, yo tengo muy buenos hijos, vieras que me ayudan, sacan la basura, sacan muy buenas notas, está en séptimo, octavo y noveno, mira qué muchachita, incluso está en la pastoral juvenil de la iglesia, me ayudan, ayudan Río Urbano. Está en un techo para mi país y, ¿verdad? Y hace voluntariado. Verá usted la belleza. A mi hija, a mi hijo, no lo va a atrapar el alcohol. Es una idea que muchos tenemos. Completamente. Y la realidad es que por esta idea que tenemos de eso no me va a pasar, eso no es conmigo, eso a mi hijo jamás, tampoco me tomo el tiempo para ir a conocer amistades, ir a involucrarme un poco más en su ambiente y sobre todo empezar a hablar de estos temas. Aunque ese hijo, esa hija no estén consumiendo, esto es educación. Y la educación, exactamente, la educación para la vida. Y educación para la vida no significa que si yo tengo esta información voy a salir corriendo entonces a ir a probarlo, porque más bien es todo lo contrario. Cuando yo tengo desinformación necesito ir a buscar quién me va a dar esta información y lo voy a hacer utilizando los medios que sean. Ahora, y ojalá que sea el hogar. Ahora, entonces nos fuimos con algo que nos parece interesantísimo. Entendamos cómo toman los adolescentes, cuáles son los patrones de consumo, ¿verdad? Bueno. ¿Y por qué tomamos? Si tomamos, porque a veces decimos que por el vacilón o que por sentirme hombre, lo que sea, por placer o por simplemente desconectarnos y tomar hasta vomitar sangre. Bueno, primero tenemos que entender que entre sus bebidas favoritas están aquellas que son saborizadas y que contienen alta concentración de alcohol. Por allí hay una en el mercado local que contiene hasta un 14% de alcohol, que si ustedes ingresan a la página de esta bebida le dice que si usted se toma varias puede inclusive provocarse un coma etílico. Entonces, no me cabe la menor duda. El que sepan a fresa, a kiwi, a limón, a manzana verde, lo que hace es disfrazar el sabor del etanol, del alcohol en sí, que nos sepa más ricas, pero igual vamos a obtener el mismo resultado. Existen padres de familia que piensan que por ser una bebida que tenga un sabor a fruta es menos alcohólica, pero no revisaron la cantidad de... Sí, además la botella viene con un diseño muy bonito, casi orgánico, se ve. De colores, es un verde agua divino y entonces, ¿verdad? Y la verdad es que yo se lo compro, yo misma se lo compro porque es mejor que lo pruebe conmigo en la casa. Y no tengo ni la menor idea de qué es eso, ni tampoco de qué estoy haciendo. Bueno, ahí hay que hacer un paréntesis bien importante. Ningún adulto, ninguna persona adulta mayor de edad puede proporcionarle una bebida alcohólica a una persona menor de edad. Esto es un delito. Así sea en su casa, si alguien pues quisiera denunciarlo, mucho menos a otros menores de edad, como estas famosas fiestas que está bien, yo les compro el alcohol, todos van a tomar en mi casa y son chicos de 14, 15, 16 años. Así tengan 17 años y estén a una semana de cumplir 18, continúa siendo una persona menor de edad y el adulto a cargo es el responsable de la salud de esta persona. Sí, y es que se quedan como en esta parte de diversión, ¿verdad? Entonces, como quiero ser el papá amigo, la mamá amiga, el tener a todos aquí en la casa, entonces organizo la fiesta, porque de verdad estoy recordando un caso que me tocó ver en consulta, y es, organizamos la fiesta, hacemos todo, cobramos cuota además, y pidan permiso para quedarse a dormir, así ningún papá se da cuenta y nosotros los cuidamos. Y sí, por supuesto que los tuvieron que cuidar porque aquello fue un desastre. Sí. Sí, de hecho esta es una realidad, el tema de patrones de consumo. Y entonces, aprovechando que estás vos, Ile, que sos especialista, desmitifiquemos algo. Es que yo prefiero
que se tome una cerveza aquí conmigo, yo le preparo un cóctel. Mira, en la Navidad siempre aquí se toma una birrita, se toma una sangría. ¿Es correcto? ¿No es correcto? En temas de educación, de autorregulación, de autocontrol, ¿qué hago? Doctora, ¿que se lo tome aquí conmigo o le digo que no se lo tome? Porque esa es una pregunta que está ahí en nuestra cabeza. Claro, bueno, y así empezamos yo creo que todos a probar bebidas alcohólicas. Bueno, lo primero es tener claridad de que simplemente no le proporcionamos bebidas alcohólicas a personas menores de edad. El cuerpo de una persona menor de edad, el organismo de una persona menor de edad no está preparado para metabolizar ni siquiera la sustancia. No tenemos todavía la cantidad de enzimas hepáticas y el hígado va a ser el responsable de metabolizar entre el 90 y 95% del alcohol. Entonces el daño va a ser directo en el hígado de esta persona. Como madre, igual yo creo que no quisiera proporcionarle ningún daño y menos de este alcance y esta magnitud a mi propio hijo. Subestimamos el poder de la sustancia en un organismo que todavía está en formación. Y entonces, si se trata de un organismo aún en formación, simplemente no, ¿verdad? Tenemos que tener también claridad nosotros adultos cuál es el consumo moderado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si es que yo me puedo tomar una botella de vino entera en una cena y si ese será también un buen ejemplo, porque puede que no le proporcionemos bebidas alcohólicas a nuestros hijos. Conozcamos a sus amigos, limitemos acceso a este tipo de actividades, pero si en la casa hay un patrón de consumo nocivo, pues entonces va a ser algo que se va a percibir como natural. La famosa, de verdad, porque Rafa lo encuadraba al inicio y es bautizo con licor, fiesta del primer añito con licor y así sucesivamente todos los eventos. Ganó el partido mi equipo, licor. No ganó, también hay licor, ¿verdad? Y cualquier actividad que esté en la casa y se vaya a celebrar, tiene religiosamente que tener licor. Y entonces este marco situacional familiar, para ampliar un poquito tu respuesta, entonces es conveniente, bueno, sabemos que orgánicamente no, pero escuchándote, qué interesante. Yo tengo 17 años, 11 meses y 29 días y no, cumplo 18 y el día siguiente tengo una cédula y ya puedo ir a tomar guaro. Así, con la expresión tica de voy a ir a tomar guaro. Y creo que psicológicamente tampoco estamos, porque la palabra consumo nocivo o consumo autorregulado de alcohol o un consumo adecuado son tres pilares con los que a veces uno no sabe en dónde ubicarse. Y si me tomo un vino en casa y mi hijo se hace borracho por mi culpa, entonces debería no haber alcohol, debería haber alcohol. ¿Qué sería lo mejor? Bueno, yo creo que me voy a regresar un poco a la motivación implícita, porque si la motivación está asociada con celebrar, y esto, yo le he preguntado a niños desde 10 años de edad, ¿por qué toman alcohol los adultos? Para celebrar, para estar juntos, para estar en familia, para relajarse, para liberar el estrés. Perdón, pero todas estas son expresiones de nosotras, las personas adultas. Entonces, desde allí ellos quieren y se creen en este cuento de que realmente para celebrar, para compartir, para formar parte del grupo, sea familiar o sea de amigos, ellos requieren de consumir algún tipo de sustancia. Y la sustancia culturalmente más aceptada es el alcohol. Entonces, es lo que en el 99% de los casos, si no el 100%, va a estar implicada, aparte de las otras sustancias. Sí, y qué interesante, Ile, porque ahora que te escucho mencionándolas y ahora que estábamos hablándolas, todas vinculadas al afecto. Al afecto, exacto. Al final está de fondo el cómo me vinculo a través de el mecanismo que es el licor. Y a sentirme bien y a formar parte, sí, es un tema de afecto, sin duda alguna. Es un tema de vinculación completamente. Qué duro verlo también desde ahí, porque entonces, mismo tema del pan, el problema no es el pan, el problema no son las panaderías, el problema es la educación que hay alrededor de esto. Ahora yo no me voy a comer, aunque me guste mucho el pan, 5 baguettes de pan. Porque de pronto también uno escucha historias como estas, verás que mi papá, verás que mi abuelo, sí, en Navidad se tomaban una copa, se tomaban un vinito y hubo, ¿verdad? No hubo un ejemplo, ¿verdad?, que exacerbara la conducta, pero también hay familias donde
de pronto yo no sé si a ustedes les ha pasado que son unos papás complicadísimos y uno dice, ¿cómo este muchacho salió de esta familia? Al final creo que el trabajo afectivo, por eso lo encuadrábamos así, afecto, afectividad, sexualidad y consumo de sustancias son 3 ejes de revisión a lo largo de la infancia y la adolescencia para prepararnos hacia una adultez más sana. Totalmente, y tiene que ver justamente con procesos de educación y de ahí la importancia de que como adultos reeduquemos para entonces después ir a educar. Vamos a regresar con más después de la pausa, no sin antes agradecer a la gente linda de Casanova que nos brinda este espacio para poder llegar a ustedes. Muebles y artículos del hogar bellísimos están ubicados acá en San Rafael de Escazú para que puedan venir a visitarlos. Regresamos con más. Apoyemos a nuestra selección nacional en el encuentro contra la selección de Curazao. Este 14 de noviembre desde las 4:30 de la tarde. ¡Viva las emociones por Multimedios! Somos deporte, somos el 8, somos más. Este jueves estás invitado a disfrutar de un programa lleno de pica pica, de concursos y de invitados en La Roncha a partir de las 3 de la tarde. Nos ponemos la roja de la Cele y disfrutamos de la previa del partido Curazao-Costa Rica, solo aquí en La Roncha. Y si le pica, rásquese. ¿Qué tal? Quería invitarle a que me acompañe todos los domingos al ser las 8 de la noche aquí en Multimedios en Noches sin Tregua, donde hablamos de política con P mayúscula. Desde aquí sacamos los mejores programas para que usted se ilustre sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche es su compromiso con la política con P mayúscula. Los espero. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio ¿Y ahora qué? El día de hoy estamos hablando del tema de consumo, abuso, en el tema del licor con adolescentes y demás. Y me quedé pensando, me queda resonando el tema de las famosas fiestas y actividades que están haciendo, que están organizando adolescentes de diferentes centros educativos y vamos a decir desde el colegio donde el recurso es más limitado a nivel económico hasta los colegios donde el recurso no es tan limitado a nivel económico. Y estoy recordando el caso de alguien en consulta que me contaba lo que sucedió alrededor de esta fiesta, donde una de las participantes, una de las adolescentes, terminó en un estado de embriaguez impresionante y entonces uno de los chicos, ¿verdad?, decide abusar de esta niña. Es todo lo que hay y todas las situaciones de riesgo que hay alrededor del tema del consumo de licor.
Sí, claro, se expone muchísimo y esto es por la misma influencia que ejerce la sustancia en sí. Cuando yo les decía que es depresora del sistema nervioso central, es que en realidad hay facultades elementales que nos permiten estar como más alerta, pensar con mayor claridad y poder emprender la vida que se ven sumamente disminuidas. Entonces, si no puedes pensar con la misma claridad y además te falla la coordinación, te falla el equilibrio, ¿de qué forma podemos huir de una situación que implica un eventual riesgo como, claro, y yo creo abuso que otro sexual? de los riesgos me parece interesante resaltar, mito o realidad también, que creo que es valioso. No, pero es que una cosa es el licor y otra cosa son otras drogas. Es mentira que el consumo de alcohol necesariamente se va a acompañar de otras sustancias, porque a veces vemos como la marihuana, la cocaína, el LSD, ¿verdad?, los ácidos aquí y el alcohol acá. ¿Es precursor de patrones de consumo? Absolutamente. El alcohol actúa a través de las vías dopaminérgicas, que son las que van a instaurar el patrón de conducta adictivo. Entonces, empezar consumiendo alcohol es casi seguro que en algún momento o se aumenta el consumo de alcohol, que ese es otro tema entre adolescentes, que es el bendito Nada aguante. más, Siley, para que nos quede bien claritos, entonces el consumo de alcohol, al igual que otras sustancias, genera alteraciones, lo voy a decir así para que quede claro, de orden bioquímico en nuestro sistema nervioso que propicia que entonces yo desarrolle patrones de conducta adictiva. De conducta adictiva. Sí, doctor, efectivamente. Sí, y muy rápido pasamos a otra sustancia o aumentamos el consumo de la sustancia. Y aquí quisiera como también incluir esto del aguante, que los adolescentes se sienten sumamente orgullosos de que cada vez pueden consumir mayor cantidad de alcohol para obtener el mismo efecto que antes obtenían con menos. Cuando ellos me comentan al respecto, yo les digo, bueno, esto es una primera señal de alerta bien importante de que se está instaurando un patrón de conducta adictivo. Y es que ahora mi cuerpo, mi organismo me está pidiendo mayores cantidades y es posible que nos pida también otro tipo de combinaciones. ¿Y la correlación consumo de alcohol y sexo en la adolescencia? Sí, claro, sí, el control de impulsos se ve severamente afectado a nivel de precisamente lo que usted mencionaba, la interacción bioquímica que nos lleva a de pronto no controlar muy bien los impulsos, no percibir aquellas situaciones de riesgo y pues simplemente ceder consciente. Y ahí conectamos con lo que planteaba Zoom. No hay formación, pero al final nuestros patrones de consumo están asociados a la búsqueda de afecto, de aprobación, de compañía, y como tal vez no lo verbalizo y no lo hablo, utilizo la sustancia. Completamente, y además después vamos a sumarle otro factor por ahí, porque está el tema del consumo, está el tema de relaciones sexuales y está el tema de tecnología, ¿verdad? Porque entonces hacemos videos y el video se pasa por todos y es una exposición impresionante y queda en un grado de vulnerabilidad increíble. Y todo esto muchas veces por no hablarlo en casa. Claro. Y se da el doxing y el sexting y entonces todas aquellas imágenes. Explícame los términos. Para la señora que está en la casa y dice, fue mi alma. Un montón de cosas. No es que mi nieto es así, que es el doxing y el sexting. Ok, el doxing es cuando una persona distribuye a través de redes sociales imágenes íntimas de alguien más. Desnudos. Desnudos, videos. A mí me pudo haber llegado la imagen o yo misma la estoy tomando. Si es una chica amiga mía que se desnudó y quedó alcoholizada en el suelo, pues entonces le tomo un video, hago un TikTok, que ahora están como de súper moda, ¿verdad? Y lo subo a las redes sociales, lo comparto a través... El TikTok es el del movimiento. El TikTok es el del movimiento. Okay. Sí, son videos cortos, muy cortos. Y al ser tan cortos, entonces no pesan mucho y podemos compartirlos en más redes sociales. Y pueden ser reproducidos más fácilmente porque no tenemos que esperar tanto para que carguen. Entonces, y por allí vienen esas dinámicas. Eso sería doxing. El sexting es cuando yo de pronto alcoholizada, siendo una adolescente, considero que es una muy buena idea tomarme un video o fotos insinuativas y compartirlas con alguien más y esta persona a su vez me comparte otro tipo de imágenes
parecidas. Eso sería el sexting, pero lo más peligroso en estos casos es el doxing. Ligándolo un poco, perdón, Rafa, ligándolo un poco a lo que vos estabas diciendo del tema sexual. Al final vemos cómo todo se entrelaza definitivamente. Sí, hay algo importante, que si bien el alcohol es en una fase del consumo depresor del sistema nervioso y afecta mi capacidad de elegir, también tiene una primera fase que es exacerbante, desinhibe, y ahí es donde entonces yo creo que también perdemos un poco la coordinación y entonces el control de impulsos, porque entonces el alcohol tiene como las dos polaridades, es depresógeno, pero también es estimulante. Estimulante, sí, en tanto nos desinhibe y nos atrevemos de pronto a hacer más cosas que antes no lo hacíamos estando conscientes. Acá yo creo que un dato bien interesante vendría a ser también las combinaciones peligrosas, porque actualmente los adolescentes tienden a consumir precisamente para tener esos dos efectos de sustancias contrarias, el inhibidor, que es el alcohol, y un excitatorio como con las bebidas energéticas. Y entonces un consumo... Sí, o drogas químicas. O drogas químicas, o dos inhibidores del sistema nervioso central, como lo es la marihuana y el alcohol. Y esto ve todavía mucho más aplanada nuestra capacidad de poder reaccionar y de reaccionar ante una situación como la que mencionábamos ahorita. Me están tomando un video, me están tomando fotos, me están haciendo hacer posturas y demás. Entonces ahí sí el daño es muy grande. Sí, y que incluso creo que, ¿verdad? Para los que, bueno, creo que nos están escrachando más padres, madres, tíos y tías, pero si hubiera algún chico allá, el hecho de que alguien esté alcoholizado o con sus facultades conscientes alteradas, eso no me da a mí ningún derecho de su imagen. Y violentar la imagen, compartir, esto es un delito y tiene alcances penales, ¿verdad? Tiene alcances civiles, y creo que es importante dejarlo claro. Sí, y la importancia del proceso de educación en absolutamente todo, porque de verdad lo ligo ahora al tema de redes sociales y el manejo que se está haciendo, porque tal vez papá y mamá tienen, por ejemplo, se me ocurre el Instagram, entonces tal vez los tienen agregados, pero también tienen otro Instagram que es como el Instagram falso. Los adolescentes tienen dos Instagram en este momento, entonces está el como original y el falso, que es donde suben todas estas historias que ellos dicen como de vergüenza, y esas historias de vergüenza son donde hay alcohol, donde hay sexo, donde hay cualquier situación de riesgo que me vulnerabiliza. Entonces, de verdad, se requiere de muchísima atención, se requiere de mucha conciencia y de muchísima educación por parte de papá, por parte de mamá, por parte de nosotros los adultos que estamos a cargo de ese niño, esa niña, ese adolescente. Vamos a regresar con más después de la pausa. Estamos hablando en ¿Y ahora qué? De temas de alcohol. Este 14 de noviembre, ¡vamos al fútbol! Viva las emociones de cada jugada con el narrador de Costa Rica, Cristian Mora, el mejor staff de comentaristas y el mejor análisis. En televisión abierta, la señal de Canal 8 llegará a todo el país para que nadie, absolutamente nadie, se pierda los detalles de este gran encuentro. Costa Rica versus Curazao, 14 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Vía Multimedios, Canal 8. Somos la selección. Somos el 8. Somos más. Más adelante, La Roncha. Multimedios Entretenimiento. En Divas todas somos iguales, espirituales y únicas. Somos fuertes, valientes y nada nos detiene. Elegantes, divertidas y sinceras. Contamos historias que marcan corazones. Y llevamos siempre la información de manera entretenida. Divas, de lunes a viernes en su nuevo horario, 4 de la tarde por Multimedios. Somos entretenimiento. Somos el 8. Somos más.
Expreso del Deporte con Luis López Rueda. Lunes a viernes 12 mediodía por Multimedios. Somos deporte. Somos el 8. Somos más. Corte y vámonos. Este y todos los sábados, 7 de la noche por Multimedios. Somos comedia. Somos el 8. Somos más. El alcohol forma parte de nuestra realidad costarricense y de muchos de nuestros hogares. Y hoy, ahora que tanto Jackson como yo hemos querido abrir una reflexión en torno a los patrones de consumo de alcohol. Así que si nosotros vemos en nuestros hijos cambios de humor, irritabilidad, tensión, etcétera, que de pronto sale y viene tambaleándose, viene en otra frecuencia emocional, este es un factor de riesgo que no podemos dejar pasar. Otro factor importante es el desinterés, la desmotivación. Si empezamos a ver que hay cambios, además de este tema como de humor, que no es lo típico en mi hijo, en mi hija, es importante que prestemos atención en ese sentido. Un tercer elemento, cuando tenemos cambios en la conducta social, de pronto teníamos, por ponerlo de una manera, un chico que era más deportista, un chico que era muy proactivo en su comunidad, ahora está ensimismado, aislado, cambió de amigos, cambió su forma de vestir. Esto sin sonar prejuiciosos, claro está, observemos cambios, porque pueden ser indicadores de consumo. Así es, conductas desafiantes. Venimos con una norma y siempre ha sido de esa manera y de un pronto a otro empezamos a percibir que su comportamiento es completamente distinto. Empieza a desafiarme, empieza a retarme, empieza a vincular desde un lugar o desde un espacio de poder. Ojo ahí también. Y si nuestros hijos se aíslan, recuerden que hemos propuesto caer en la realidad de que el alcohol es sustancia de entrada a otras situaciones de consumo, a aislamiento, es decir, ya no le interesa andar con vos, no te habla a vos, está encerrado en el cuarto, pasa pegado su dispositivo celular, etcétera, etcétera. Entonces busquemos ayuda. Y esto nos lleva entonces a cómo me doy cuenta yo como papá, como mamá, como la abuelita, como el abuelo, que mi hijo, mi hija está consumiendo. Sí, habría que notar, bueno, todo lo que ustedes mencionaron, y además efectos normales de una persona que está alcoholizada. El caminar se le dificulta, de pronto duró 20 minutos abriendo la puerta y no lograba meter la llave, inmediatamente entra y se va para el cuarto, llega a bañarse. Los chicos creen que una vez que consumieron alcohol, entonces si consumen café, esto les va a bajar el efecto del alcohol y entonces llegan a la casa pidiendo café y es lo primero que toman. Y si se trata de una persona que no tomaba café en las tardes, apenas llegaba del colegio, pues bueno, eso sería un indicativo. Pero el olor puede ser un indicativo también de si consumió o no consumió. Tienen que vigilar las botellas de alcohol que tienen en sus casas. Sin embargo, esto... No, yo preferiría la educación, porque igual ellos las pueden rellenar con té negro diluido en agua, o le pueden echar un poco de agua, o alcohol o alguna otra sustancia, y ellos se las ingenian. Tratan de no alterar demasiado la sustancia, porque es probable que continúen tomando de esa misma botella. Ahora, te queríamos plantear en nuestro programa qué hacer con nuestros hijos cuando consumen alcohol. Y entonces, por supuesto, planteamos comunicación e información como un eje importantísimo. Pero, ¿qué hago? Vieras que llegó borracho, lo mato, ¿verdad? Le quito el teléfono, lo reviso, lo castigo un mes, le corto las amistades, lo cambio de colegio. No lo dejo salir. ¿Cómo lo manejo?
Yo creo que aquí la educación es vital. Lamentablemente la educación alrededor del tema no es accesible a todos y todas. El alcohol sí no distingue diferencias sociales y eso hay que dejarlo súper claro. A mí me gustaría que la información alrededor de la sustancia pudiese ser accesible a todas las familias de nuestro país para nosotros saber realmente con qué estamos lidiando, porque inclusive los adultos no sabemos muy bien con qué estamos lidiando y yo creo, doctor, que usted lo mencionaba antes de este consumo nocivo, moderado, en dónde me encuentro yo y desde dónde le estoy social, incluso sería el consumo social. La hora es la tónica, el consumo social. Incluso tal vez podría resultar valioso dejarles claro a los adultos en torno a este adolescente qué significa ser alcohólico, porque yo tomo viernes o domingo y 6 birritas, pero yo nunca falto al trabajo y vieras que más bien hasta manejo mejor, pero yo no soy alcohólico. Ajá, hay algunos que dicen que les agudiza los sentidos, ¿verdad? Esto es imposible y ustedes lo saben muy bien porque hay un efecto y esto no lo podemos negar. Yo creo que sería interesante que revisaran quizás los datos de la Organización Mundial de la Salud para que identifiquen qué es un consumo moderado. Un consumo moderado en personas adultas y sanas, que son quienes podrían consumir alcohol, y con sanos me refiero que su médico les haya quizás indicado no hay ningún problema. Hígado, que su diabetes, etcétera. Inclusive la interacción que se da con medicamentos, si usted toma un tratamiento, no hay ningún problema que usted pueda consumir de vez en cuando alcohol. La Organización Mundial de la Salud indica que en mujeres adultas mayores de 21 años de edad, adultos mayores de 21 años de edad, inclusive se recomienda que el consumo de alcohol moderado se dé a partir de los 25 años de edad, que ya el cerebro terminó de desarrollarse. Eso es importantísimo. Y le tengo un paréntesis ahí antes de continuar, que el cerebro ya terminó de desarrollarse a los 25 años. Me devuelvo a los 11 añitos. Ese cerebro todavía no está formado para nada. Y que ya para los 15 años, pues entre los 12 y 11 a 15 es primeros contactos, pero ya a los 15 un grupo importante de estos chicos son consumidores activos frecuentes de alcohol y tiene un efecto nocivo sobre nuestras redes neurales, es decir, sobre nuestro tejido cerebral. Y los procesos de memoria y aprendizaje que se ven. Definamos consumo moderado, entonces para una mujer mayor de 21 años, después de los 25, sana es 2 bebidas estándar por ocasión. Y es una bebida por hora y esto debe incluir las siguientes condiciones. Que usted no esté consumiendo alcohol con el estómago vacío, tiene que haber comido algo antes y por qué no comer algo durante. O sea, el consumir alcohol no es la actividad exclusiva. El alcohol es un acompañamiento. No es que yo me voy a sentar a tomar una bebida alcohólica. Y cuando me refiero a una bebida estándar, se sobreentiende que la sangría no es una bebida estándar, porque contiene muchísima azúcar, porque contiene agua carbonatada, que además esto opaca el sabor del alcohol y nos tomamos 3 y 4 y cuando nos levantamos de la silla sentimos como que el piso se nos hundió y íbamos para el baño tambaleantes, ¿verdad? Y ya ahí excedimos la cuota. 2 bebidas estándar por ocasión, 1 por hora, tomamos agua y comemos. Y estamos tomando agua, porque el alcohol se diluye en agua. Y el alcohol está haciendo daño al cuerpo. Creo que si lo ponemos así, no sé qué piensas vos allá en casa, pero creo que estamos muy lejos de entender el consumo moderado. Porque a lo tico es, si es lo que me gusta, un chifrigo, un par de birritos, ¿verdad? 3 veces a la semana. Y hasta donde aguante. Y hasta donde aguante. Creo que este tema, Ile y Zoom, es dramático. Es dramático y es uno incluso está asociado a causas de deserción escolar, desempeño laboral, aprendizaje. ¿Cómo me impacta esto? O sea, que nuestros chiquitos desde los 11, 12, en toda su etapa de desarrollo cerebral estemos consumiendo alcohol en una etapa en la que deberíamos estar aprendiendo cosas para desarrollar nuestras capacidades cognitivas, es decir, nuestra inteligencia. Así es, y qué importante que de verdad empecemos a tomar conciencia en ese sentido, porque estamos exigiéndoles además que tengan un muy buen rendimiento, que tengan la capacidad pero también los adultos les estamos generando las bebidas. Sí, claro, el consumo generalmente pues se aprende en el hogar.
y si no, ya después sería con los grupos de pares. Pero lo que a mí los chicos directamente me dicen es, esto es algo que yo vi y viví en mi casa. Creo que cuando nuestros hijos están consumiendo alcohol hay algunas palabras claves. Comunicación como número 1, creo que la hemos ampliado, y acompañamiento. Totalmente. El tener claridad de cuáles son esos límites racionales, el poder establecer un vínculo con mi hijo, con mi hija. Este tema no es para unos cuantos, este tema es para todos. Apoyo familiar y profesional cuando sea necesario, y no permitamos que sea la calle o la vida quien eduque a tu hijo o a tu hija. Y si no podemos hacerlo por diversas razones, bueno, busquemos acompañamiento profesional. Tenemos la posibilidad siempre de poder hacerlo desde ahí y poder entonces educarnos. Ile, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas de verdad. Gracias. Un placer tenerte aquí en Ahora Qué. Muchas gracias. Y un agradecimiento especial para todos ustedes por acompañarnos tarde a tarde. Y agradecemos, por supuesto, a la gente linda de Casanova que nos facilita este espacio. Muebles y artículos del hogar ubicados acá en San Rafael de Escazú para que los visiten. Muchas gracias y nos encontramos mañana nuevamente al ser las 2 de la tarde. A continuación, La Roncha. Multimedios Entretenimiento. El siguiente programa es apto para todo público. Multimedios Televisión. El siguiente es un programa